A ver, ¿cuántas veces el estudio se ha sentido más como una fuente de estrés que como una aventura de descubrimiento? Bueno, hoy vamos a darle la vuelta a eso. Juntos vamos a descifrar el código para que aprender sea una habilidad que nos llene de confianza y nos impulse hacia el éxito. ¡Empecemos! Para que nos hagamos una idea, empecemos con este número. Hasta un 40%. Esa es la cantidad de estudiantes que sienten una ansiedad muy fuerte frente a un examen. Y es una presión real, que puede afectar muchísimo el rendimiento, incluso cuando se conoce el tema a la perfección. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se le hace para tomar toda esa presión y convertirla en un motor para el éxito? ¿Cómo pasamos de los nervios a la seguridad? Pues de eso se trata esto, y es justo lo que vamos a responder. Este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a entender bien qué es la presión del examen. Luego, revelaremos el secreto, estructurar el conocimiento. Después, nos ponemos manos a la obra construyendo una buena base de estudio y viendo estrategias para el día D. Y para cerrar, veremos cómo todo esto nos sirve para la vida. Ok, primero lo primero. La ansiedad ante los exámenes es mucho más que solo estar nervioso. Es un estado que de verdad puede bajar el rendimiento, como que te bloquea el acceso a la información que ya tienes en la cabeza. Por eso, el punto clave es que no es suficiente con saber, hay que saber demostrar lo que se sabe bajo presión. Y aquí llegamos al corazón del asunto. El gran secreto para superar esa presión y aprender de verdad no es memorizar más y más, sino organizar mejor. El cambio fundamental está en dejar de acumular datos sueltos y empezar a construir una estructura de conocimiento sólida. Pensemos en esto como si fueran bloques de construcción. Así como las palabras tienen partes, una raíz, un prefijo, el conocimiento también. No son piezas aisladas flotando por ahí. Son bloques. El verdadero dominio llega cuando se aprende a ensamblar esos bloques para construir algo más grande. Y para construir esa estructura, pues se necesitan herramientas. Esas herramientas son los hábitos de estudio. Y ojo, que esto no es un talento con el que se nace. Para nada. Son habilidades que se desarrollan, se entrenan. Son esas rutinas que nos permiten aprender de forma mucho más eficiente. Ahora sí, pasemos a la acción. Vamos a ver cómo se construye esa base, esos cimientos sobre los que se levanta el éxito. Porque todo esto se tiene que hacer mucho antes de sentarse a dar el examen. Todo gran proyecto necesita un plan. En este caso es el plan de estudio. Primero, hay que organizar el contenido, dividir esa montaña de información en partes más pequeñas. Segundo, ponerle un horario, con tiempos bien definidos. Tercero, y muy importante, los descansos. El cerebro los necesita para asimilar todo. Y por último, hay que tener ese plan a la vista, que sea como nuestro mapa. El lugar donde se estudia importa, y muchísimo. Un buen espacio, ordenado, en silencio, con buena luz, es un aliado. Por otro lado, un lugar desordenado, con ruido o mal iluminado, se convierte en el peor enemigo de la concentración. Es así de simple, el orden por fuera ayuda a tener orden por dentro. Además del plan y el espacio, la preparación personal es fundamental. Eso de estudiar todo la noche anterior es contraproducente. Lo que sí funciona es preparar el cuerpo y la mente, dormir bien para que el conocimiento se asiente, un buen desayuno que nos dé energía, tener todos los materiales listos desde la noche antes para evitar el estrés y hasta crear pequeños rituales que nos pongan en modo éxito. Muy bien, ya se hizo todo el trabajo previo. La base está construida. Ahora llegó el día del examen. Veamos cómo usar toda esa preparación para rendir al máximo. Y esa cita de Alexander Graham Bell lo resume a la perfección. La confianza durante el examen no es magia. Es el resultado directo de haberse preparado bien. Todo lo que hicimos antes es lo que nos va a dar la calma y la claridad para afrontar la prueba. Una vez que empieza el examen, la estrategia es clave. Lo primero, respirar hondo y leer todas las instrucciones con calma. Un gran consejo es empezar por las preguntas más fáciles. Eso da un empujón de confianza. Después, hay que administrar bien el tiempo, como si fuera oro. Y si al final queda tiempo, la regla de oro, siempre, revisar el trabajo. ¿Y qué pasa si una pregunta nos deja en blanco? Que no cunda el pánico. Podemos usar la adivinanza educada. Esto es, primero descartar las opciones que son imposibles, luego buscar pistas en el resto del examen y tener cuidado con palabras como siempre o nunca. Casi siempre es mejor arriesgar una respuesta que dejarla en blanco. Si nos damos cuenta, todas estas estrategias se basan en un mismo principio: estructurar el conocimiento. Y ahora veamos cómo esta habilidad va mucho más allá del salón de clases, cómo se convierte en una herramienta para toda la vida. Y si buscamos el ejemplo perfecto de conocimiento estructurado a gran escala, lo encontramos en los museos. A ver, un museo no es un simple almacén.
Es una narrativa. Toma miles de objetos y los organiza de forma coherente para contarnos una historia. Claro, la misión de un museo es conservar, investigar, pero su verdadera magia está en cómo comunican y exponen nuestro patrimonio. Son en esencia gigantescas estructuras de conocimiento, diseñadas no solo para ser vistas, sino para ser exploradas y entendidas. Y esta necesidad de organizar el saber no es para nada nueva. En la antigua Grecia ya existían los Mausion. Durante el Renacimiento, las élites creaban sus gabinetes de curiosidades. En el siglo XVIII, ese conocimiento se abrió al público con museos como el Louvre. Y hoy, en pleno siglo XXI, los museos virtuales hacen que todo esto sea accesible para el mundo entero. La herramienta cambia, pero el objetivo es el mismo. Esta analogía es fantástica. Un museo como una cápsula del tiempo que nos permite dialogar con el pasado. Al entender de dónde venimos, viendo todo ese conocimiento estructurado, podemos tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro. En el fondo, esto es aprender. Y así volvemos al principio. El conocimiento no es algo que simplemente se consume, es algo que se construye. Ya sea para un examen o para la vida, la clave es la estructura. La pregunta final entonces no es cuánto se sabe, sino algo más importante. Con todo lo que se aprende, ¿qué se va a construir?